Hola amigos de Ayahuasca Sabiduría. Les presento en este video el tema Ayahuasca, la soga de los muertos. Y claro está, con el único propósito de ilustrar, de informar, de crear las mejores condiciones para lograr el máximo provecho de nuestras ceremonias con ayahuasca. La medicina ayahuasca en el proceso curativo produce una variedad de efectos y situaciones, despliega una variedad de formas curativas. Hay que entender bien estas diversas formas curativas y hay que valorar oportunamente estas estrategias curativas que despliega la ayahuasca. Y por lo tanto, hay que asumir la actitud más adecuada para lograr el mejor provecho posible. De la variedad de situaciones o formas curativas que produce la ayahuasca, tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente, se distingue, reconocemos claramente, ocasionalmente, la experiencia de vivenciar nuestra propia muerte. Es decir, sucede en alguna ocasión la experiencia de sentirnos morir. Y cuando nos sentimos morir, no nos parece divertido, sino espeluznante. Vuelvo a repetir un principio que he venido sosteniendo siempre. Con respecto a la ayahuasca, es importante saber de qué se trata o cómo funciona realmente y asistir donde un ayahuasquero serio que sepa desplegar esta energía, que conozca todas estas reacciones y a partir de este conocimiento básico y la asistencia o acompañamiento adecuado, desenvolverse o asumir la actitud correcta antes, durante y después de las ceremonias con ayahuasca. Esto para lograr el máximo provecho. Es decir, está de por medio una relación coherente, una compatibilidad o sincronía entre cómo entendemos a la ayahuasca, cómo asumimos el proceso y los resultados positivos que se producen de esta relación adecuada. Lo contrario o contraproducente sería entender mal a la ayahuasca, esperar de ella situaciones que no son, asumir una actitud incorrecta y obtener resultados negativos. Para aclarar y ayudar en este sentido, realizamos estos videos. Etimológicamente, la palabra ayahuasca proviene de dos términos quechuas: aya, que significa muerte o espíritu, y huasca significa soga o liana. Ayahuasca entonces se traduce como soga de los muertos, bejuco del alma, enredadera de las almas, liana de la espiritualidad o liana que nos lleva al mundo de los espíritus, dioses o seres fallecidos. Claro está que dependiendo de la etnia o el país, la ayahuasca es nombrada como Yaje Natem, Nixipae, Kaapi, Camarampi, Oni, bejuco de oro, la purga, daimé, etcétera, etcétera. Para el tema de este video, nos quedamos con la palabra ayahuasca, que aquí en la Amazonía peruana se emplea en tres acepciones. 1, para nombrar a la planta Banisteriopsis caapi o soga ayahuasca. 2, para nombrar al té o preparado medicinal
cocinado con varias plantas. Y 3, para nombrar a la entidad espiritual, madre de todas las madres, o espíritu madre de todos los espíritus. El significado etimológico de la palabra quechua ayahuasca que acabamos de expresar, soga de la muerte, nos lleva directamente al contexto de la experiencia ceremonial con ayahuasca, que es la dimensión espiritual, el mundo de los dioses, espíritus o seres fallecidos. El significado entonces de la palabra ayahuasca, al referirse a la soga de los muertos, se refiere a la dimensión espiritual. Se refiere al acceso del portal que nos traslada al contacto con los espíritus. Soga de muerto no se refiere al cadáver en concreto, sino al renacimiento, a la vida espiritual. La experiencia con la medicina ayahuasca es una experiencia espiritual. De una u otra manera, es espiritual, es trascendente, va más allá de lo evidente o tangible. Esta experiencia espiritual con ayahuasca puede manifestarse de muchas maneras. Todas estas experiencias están relacionadas, por supuesto, se integran, se complementan, son parte de un todo curativo y revitalizador. Pero podemos distinguir un tipo de experiencia que se involucra completamente con el tema de la muerte. Muerte como fin de esa vida, que atemoriza, atormenta, angustia. Esta experiencia de la muerte es precisamente la vivencia de entrar temporalmente en este estado espiritual, energético, vibratorio, sin dejar este mundo. Es morir sin morir, es matar todo lo malo para dar vida a todo lo bueno. Es estar allá y estar aquí al mismo tiempo. Es cohabitar entre el cielo y la tierra. Es una muerte que puede parecer real, pero es simbólica, energética, metafísica. Esta muerte es un autoconocimiento. La muerte en el sentido común se entiende es dejar este mundo, dejar de ser, fallecer, morir orgánicamente o finalizar este ciclo. Pero más allá de este hecho material, ¿qué es la muerte? Ha sido la pregunta que mucha gente se ha hecho y mucha gente ha respondido en el pasado y en el presente. Cada respuesta ha tenido como respaldo su contexto histórico, religioso, político, científico, filosófico, etc. Y la pregunta sigue en pie, porque para algunos la respuesta es todavía un misterio. La muerte es, en estricto rigor, un gran misterio. Fue un misterio para el hombre antiguo, porque a partir de su inevitabilidad dio paso a diversas respuestas o leyendas de hombres que no morían y con esto a la formación de las religiones. El hombre de Neandertal, por ejemplo, ha dejado testimonios de su espiritualidad en sus sepulturas, que las cubría con cantos rodados y ofrendas. Tuvo la creencia en una vida de ultratumba. Para ellos la muerte era la entrada en un reino del sueño, y el culto a los muertos ha estado presente en diversas épocas y culturas y perdura hasta el día de hoy. El tema de la muerte está relacionado también con la búsqueda del sentido de la existencia. Y Joseph Campbell, por su lado, lo plantea como el viaje del héroe
presente en todas las religiones, mitologías o cosmovisiones. La búsqueda de sentido es la búsqueda del héroe, y en esta búsqueda el héroe atraviesa la oscuridad. Entonces se desencadena una crisis que será el mejor estímulo para trascender. Pero ¿cómo se manifiesta o qué sentido tiene la experiencia de vivenciar la propia muerte con ayahuasca? En principio, la experiencia de vivenciar la propia muerte es una experiencia que se presenta ocasionalmente. No sucede siempre. No es algo que uno pueda programar. No es algo que uno puede decir, quiero tener esta experiencia y viene. No es así. Quizá sucede cuando la necesitamos o cuando estamos en el momento oportuno, por razones de salud, por razones personales o como parte del proceso mismo curativo que estamos realizando. Cuando sucede esta experiencia, puede manifestarse con variadas intensidades, según los asuntos por los que está pasando la persona. Esta experiencia puede ser muy suave, breve, superficial o fácil de asumir. En otras ocasiones, suele ser medianamente intensa y la persona la experimenta con relativa calma. Pero también puede darse el caso que puede suceder de manera intensa y ya parece difícil de asumir. O también a veces se manifiesta muy, pero muy intensa, tanto así que la persona siente que va a colapsar, tiene la corazonada que va a morir de verdad. En todas estas oportunidades, la persona siente miedo, brotan los temores más escondidos y se manifiestan también los conflictos latentes, las luchas internas, orgánicas, mentales y espirituales. Además de los asuntos personales, situaciones alegres o traumáticas vividas suelen manifestarse también aleatoriamente los otros efectos típicos de la ayahuasca, sensaciones físicas, sensaciones psíquicas que se van agrupando en torno a la experiencia de la propia muerte. Entonces, de ser solo una idea de la propia muerte, que de por sí ya puede preocupar, se va tornando en una sensación física que paulatinamente asusta, atemoriza, porque la idea, el pensamiento dejó de ser algo abstracto y se va sintiendo como una cercana realidad. Es decir, el participante lo va sintiendo ya no como una ocurrencia mental, como manifestación de sus miedos más profundos, sino como un hecho que va a suceder realmente. Es decir, todas las sensaciones se van sumando. Todos los detalles físicos y pensamientos sucumben al hecho de la muerte, que es un acontecimiento inesperado. Es el hecho que uno quiere evitar. Entonces, nuestra preocupación es ahora un miedo desgarrador, y en los siguientes instantes puede ser un pánico indescriptible. Entonces, el participante de la ceremonia de ayahuasca pide ayuda, llama al curandero, llama a sus seres queridos, se acuerda de lo más olvidado y quiere pedir perdón por todo y a todos. Suelen suceder sensaciones muy claras, físicas y mentales, que dan cuenta que la muerte se está aproximando cada vez más y más. El tiempo se quiebra o acelera. El cuerpo entero parece desmayar. La mirada se nubla. La respiración parece agitada, lenta, anómala.
El que vivencia la experiencia de la propia muerte parece perder el control. Llama con voz más desesperada y de emergencia al curandero. El ayahuasquero hace ratos que estaba a su lado. Maestro, me muero de verdad. Haga algo, por favor, que acabe esta experiencia. Tranquilo, no te vas a morir. Es una gran experiencia. Agradécele a la Madre por esta profunda curación. Las palabras del maestro suenan fuera de contexto para el participante, quien tiene la convicción que de verdad se está muriendo. Él piensa que esto ya salió fuera de control. Quizá nunca sucedió, pero hoy parece que va a suceder, y la desesperación y miedo se incrementan en intensidad. Nuestros más seguros paradigmas o modelos de verdad se empiezan a quebrar y nos angustiamos densamente por la pérdida de sentido, por la orfandad más extrema, por la horrorosa nada, y la muerte está muy cerca, parece inevitable. Para entender bien a esta experiencia y valorarla correctamente, es necesario saber qué es el trance chamánico. El doctor José María Poveda, en su libro Chamanismo, el arte natural de curar, puntualiza que el chamán, en nuestro caso el curandero ayahuasquero, opera en los estados modificados de conciencia, donde conciencia se entiende como la capacidad de darse cuenta, conocer. El trance extático con ayahuasca es una salida del ego fuera de sus límites ordinarios. Es un estado extraordinario de conciencia despierta, en el que la conciencia, entendida como capacidad para conocer, se dirige hacia las dimensiones subjetivas del universo de la mente. Este proceso mental produce luego un conocimiento alternativo. A esta conciencia extraordinaria, trance, mareación o viaje con ayahuasca, se accede por un periodo de tiempo finito. Es una transición del estado habitual de conciencia hacia el trance extático y luego del trance extático al estado habitual de conciencia. Se entra y se sale. Sucede que durante el trance con ayahuasca, las personas tienen el temor que nunca van a salir de este. Piensan que se van a quedar ahí atrapados, porque además sienten que el tiempo es eterno. Lo real es que en este estado se ingresa por tiempo determinado. Se ingresa y sale finalmente. En este contexto, el filósofo de las religiones Mircea Eliade, en su libro El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, define al chamanismo como un conjunto de técnicas del éxtasis, y el chamán es el gran maestro del éxtasis. Es el especialista que trabaje en un trance durante el cual las almas, se asume, abandonan sus cuerpos para emprender ascensiones al cielo o descendimientos al infierno. Estos espacios o momentos son sagrados porque se logran curaciones y podemos interactuar con nuestros muertos para proteger nuestras almas. Según la definición de la Enciclopedia Británica, el chamán es una persona a quien se atribuyen poderes para curar a los enfermos y comunicarse con el más allá.
La práctica tradicional de realizar rituales con la medicina ayahuasca está vinculada, como ha sucedido con diversas prácticas chamánicas del mundo, con el culto a los muertos o seres fallecidos. La muerte como tema espiritual es una constante muy presente en el mundo del curanderismo. Asimismo, en las experiencias de vivenciar la propia muerte, vivenciar la muerte de algún familiar o contactar con un ser ya fallecido, se han producido los momentos de aprendizaje más significativos. Estas experiencias de la muerte o con la muerte son celebraciones de rituales o cultos a los muertos para ayudar o ayudarse. Cuando nos reconciliamos con la muerte o cuando tenemos un contacto con algún ser fallecido y tratamos algún tema, superamos diversas dificultades que estábamos arrastrando en la vida. Aprendemos, logramos una sabiduría profunda que nos hace tener una actitud más prudente respecto a la muerte. Asimilar adecuadamente un duelo nos revitaliza y nos prepara mejor para la muerte. El culto a los muertos facilita la memoria individual y colectiva. Nos integramos y convivimos con esta dimensión espiritual e interactuamos con los seres fallecidos para mejorar en la vida también. Así, comunicarse con algún familiar fallecido, vivenciar la muerte de algún conocido o vivenciar la propia muerte en ayahuasca es crear y recrear la vida. Es la comunicación con el más allá más vital que podemos recibir en nuestra vida. Desde otro punto de vista, curar con ayahuasca es una lucha contra la muerte. Implica un aprendizaje. Tanto el ayahuasquero como los participantes de las ceremonias son supervivientes. Han pasado por el sufrimiento, la enfermedad y de una manera o de otra han pasado también por la muerte. Ser curandero ayahuasquero implica ser conocedor de alguna manera del más allá tras la muerte y durante ella. Y la medicina ayahuasca es para aprender de la muerte, de los espíritus y para reafirmar nuestras vidas. Debemos tener muy presente también que según la perspectiva y experiencia chamánica, no existe una única realidad. Existe una diversidad de mundos con características propias. Y el curandero ayahuasquero en su práctica puede viajar entre estos mundos. La ceremonia con ayahuasca es un viaje por estos mundos. Y en este viaje, proceso de aprendizaje o proceso curativo, podemos morir entre comillas para regresar, resucitar entre comillas, habiéndonos constituido en nuevas personas capaces de retomar el mundo con mayor madurez personal. Este tipo de experiencias potencian nuestra comprensión y nos hacen más efectivos. Vivenciar estas experiencias con la muerte son duras pruebas. Es un contundente trabajo personal. Es una super preparación y estudio para cambiar de conciencia, para entender otras realidades y mejorar como seres humanos. La muerte en esta experiencia es una muerte simbólica, porque se regresa con una mirada profunda de la vida. Se renace física y mentalmente. Esta muerte en ayahuasca es un renacimiento, es un súper reseteo, una maravillosa recarga de optimismo, energías, vitalidad y sentido positivo por la vida.
Muere en gran medida todo lo negativo, lo decadente, la enfermedad, lo tóxico, lo vicioso, el miedo, el trauma, el bloqueo, los pensamientos retorcidos y dañinos. Esta demoledora experiencia de vivenciar la propia muerte con ayahuasca es también una iniciación espiritual. Es nuestro arribo a una existencia más sincronizada con la energía sublime del amor divino. Esta gran expansión de conciencia nos cambia la mirada que tenemos de la vida. Y al mirar a nuestra vida de otra manera, mejoramos en muchos aspectos. Si la ayahuasca es la soga que nos lleva al mundo de los espíritus, entonces ocasionalmente en las ceremonias de ayahuasca podemos contactar con familiares fallecidos, seres espirituales y otros. Pero esta comunicación también es una experiencia que es espontánea, es decir, no se puede programar o tenerla a capricho. En su momento aparece en visiones, en pensamientos o sensaciones internas o externas. Es recurrente que la gente relate el haber tenido contacto con algún ser fallecido y haber resuelto algún asunto. Estas experiencias suelen ser a través de visiones, recuerdos, pensamientos, conversaciones, saludos, mensajes reveladores o detalles simbólicos. Este contacto es curativo también, es medicina. En la cosmovisión Shipibo Coniba, una etnia que se ha desarrollado en esta región de Ucayali, parte de la Amazonía peruana, se habla de los grados o jerarquías del ayahuasquero. Se habla del iniciado o aprendiz, luego del onaya y finalmente del meraya. El ayahuasquero, la persona viva de carne y hueso, es el onaya, quien ejerce la labor de médico tradicional. Celebra y dirige las ceremonias con las plantas maestras. El ayahuasquero onaya se respalda en el meraya, quien es el médico de nivel superior y generalmente invisible, ya fallecido, que viene, instruye y acompaña al curandero durante las ceremonias. Suele suceder que los curanderos onayas han conocido en vida a estos maestros ayahuasqueros y que al morir se convierten en genios o espíritus protectores. Esta relación mística onaya-meraya es un clarísimo culto a los muertos y sobre todo tiene muchísimo valor porque se desenvuelve en el contexto de los estados extraordinarios de conciencia con ayahuasca. Durante el proceso curativo con ayahuasca de vivenciar la propia muerte, suelen suceder pensamientos, reflexiones o visiones respecto a la vida personal. Un collage de imágenes de la biografía personal, de la historia de la humanidad, la historia de la naturaleza, del planeta, la galaxia y el universo infinito. Se produce una mirada panorámica de la historia personal, un resumen, compendio o balance espectacular a través de visiones, pensamientos y sensaciones emocionales. Todo junto, acelerando el tiempo, apabullando con su velocidad y gran energía la proximidad de la propia muerte. En esta avalancha de sensaciones orgánicas y visuales se puede comprender increíblemente, por obra de una potentísima psicoactividad,
asuntos que nos tenían bloqueados o no nos dejaban ser plenamente. Junto con toda esta gran explosión de revelaciones, también suele aparecer el tránsito crucial por el portal, túnel o cordón umbilical hacia la muerte final. Hay episodios de temer ese paso. Hay episodios de querer pasar y no querer. Entonces se tiene la certeza que ese puente determina la vida por un lado y la muerte por el otro lado. En estos cruciales instantes, la experiencia de estar vivenciando la propia muerte se ha consolidado como una crisis absoluta, como el colapso total de nuestra existencia terrenal. Toda esta experiencia propia de la potencia curativa de la madre ayahuasca sucede también con relativa similitud durante las llamadas experiencias cercanas a la muerte que mucha gente ha vivenciado sin ayahuasca. Es decir, existen una variedad de situaciones límites, como accidentes, muertes clínicas aparentes o temporales, sufrimientos extremos, etc., que producen este efecto de visionar como una película la biografía personal y el crucial reto de atravesar o no el túnel o portal de la muerte. Investigaciones como las de Himo Borjigin, llevadas a cabo en la Universidad de Michigan, confirman estas experiencias en las que la vida pasa como en diapositivas frente a ti. El cerebro pasa por un estado único en su paso al eterno descanso. En concreto, se vuelve hiperconsciente, una revolución añadida a nuestra mente, lo que pudiera provocar que volviéramos a vivir experiencias pasadas, y nuestra percepción del tiempo se volvería a expandir de forma asombrosa. Esta investigación exploró explicar el porqué de las visiones al borde de la muerte. Un experimento con ratas les indicó que el cerebro agonizante exhibe actividad más alta de lo normal. Además, el relato inmediatamente después de las personas que sufrieron, por ejemplo, un infarto severo, se ven a sí mismos fuera de sus cuerpos, flotando para después entrar en un túnel donde una luz brillante y cálida todo lo invade. Los investigadores denominan a este fenómeno como percepción consciente, pero no hay una explicación completa todavía. Según estos científicos, la actividad cerebral que experimentaron con ratas de laboratorio, una vez que se produce una falla cardíaca y el cerebro deja de recibir oxígeno, las neuronas parecen comunicarse a un nivel muy superior al normal, durante al menos 30 segundos. Esta actividad sería la que produce las visiones que los sobrevivientes relatan haber experimentado, señala Himo Borjigin, profesora asociada de Fisiología Molecular e Integrativa y de Neurología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan. Se entiende que la mixtura ayahuasca, por lo menos en esta parte de la Amazonía, se prepara en base a la liana ayahuasca y las hojas de chacruna. De estas dos plantas se ha hecho conocido que la que aporta el principio activo que producen las visiones y los otros efectos psicoactivos es la dimetiltriptamina o DMT, que proviene de la chacruna. Hay todavía polémica al respecto,
pero se conoce la participación sobresaliente de la DMT en el proceso curativo con ayahuasca. En el libro Ayahuasca, Medicina del Alma, del abogado y antropólogo Diego Viegas y el psiquiatra Néstor Berlanda, se argumenta que la bebida medicinal ayahuasca contiene el compuesto químico dimetiltriptamina o DMT, que sería la sustancia visionaria por excelencia, la llave de acceso a contenidos inconscientes personales y al universo de otras realidades que algunos denominan DMT verso. Por otro lado, se señala que está comprobado que nuestro cerebro produce regularmente DMT en pequeñas proporciones. Y esto no significa algo patológico como se suponía en la década del 60. Es decir, por un lado, la bebida ayahuasca administra DMT al organismo humano y por otro lado, estimula o aumenta la producción endógena de DMT. Entonces, tenemos DMT de la ayahuasca y DMT del propio cuerpo. Ambas y los otros elementos de la ayahuasca producen el efecto del trance extático. Luego, Viegas y Berlanda añaden que a diferencia de cualquier otro compuesto, la ayahuasca es un catalizador, un acelerador de las reacciones que se producen en el cerebro y se traducen en las distintas funciones cognitivas, memoria, emociones y aprendizaje. De ahí la rapidez en la resolución de algunos conflictos que de otra forma llevarían meses o años. La DMT es el principal producto psicoactivo capaz de provocar experiencias trascendentes e incluso reconocer la muerte como parte de la vida y recrear experiencias de muerte y renacimiento. En la vida cotidiana sin ayahuasca se considera que la producción de DMT endógena podría manifestarse en determinados momentos o estados, como el momento de nacimiento, situaciones límites de la vida, mientras dormimos y por eso soñamos, durante la agonía, experiencias cercanas a la muerte, alteraciones sensoperceptivas de la psicosis y situaciones diversas muy intensas. La respuesta es no. Esto no sucede. Los que hemos tenido esta experiencia, la vivencia de nuestra propia muerte, podemos quedar tan impactados que podemos generar un miedo o respeto. Este miedo ha provocado que alguna gente especule y diga que bebiendo ayahuasca te puedes morir. Más aún si han participado en una sesión de ayahuasca donde el curandero no conoce o interpreta mal esta reacción curativa de la ayahuasca. He aquí la importancia de saber cómo funciona o cómo trabaja la ayahuasca y asumir la actitud correcta. Otra cosa, un hecho distinto, son aquellos episodios aislados donde algunas personas han muerto de verdad, después de participar en una supuesta ceremonia de ayahuasca. Otra cosa son esas muertes producidas por el mal uso de la ayahuasca. ¿Estas personas de verdad murieron por el efecto de la ayahuasca? ¿Fue realmente ayahuasca lo que bebieron? ¿Calificaban estas personas para participar en las ceremonias de ayahuasca? ¿Estaban en dieta estas personas? ¿Cruzaron plantas, energías, drogas, medicamentos?
¿El curandero, entre comillas, de verdad los quería curar? ¿Qué sucedió realmente? El campo del mal uso de las medicinas tradicionales, las transgresiones e intenciones subalternas puede provocar mucho daño. Eso nos debe quedar bien claro. Lo que produce la ayahuasca es una experiencia mística de una muerte simbólica que permite que la persona renazca, deseche todo lo negativo de su cuerpo y mente e inicie una nueva vida. El sentido de esta experiencia de renacimiento a través de la muerte simbólica es desarrollar la personalidad y consolidar una nueva conciencia. La madre ayahuasca es entonces la liana que nos lleva al mundo de los espíritus para crecer como auténticos seres humanos. La experiencia de vivenciar la propia muerte puede ser devastadora, y de eso se trata para realizar un reseteo profundo. Pero algunas personas se pueden sentir inhabilitadas o muy atemorizadas para asumir este proceso curativo. No tengan miedo o no se dejen vencer por el miedo. Lo real de esta experiencia es que el organismo humano tiene la capacidad de asimilar muy bien este proceso y salir revitalizado. La conciencia humana también tiene la capacidad de pensar, repensar, despertar y salir fortalecida. Por supuesto que esta curación tiene que realizarse en un lugar adecuado, protegido, acondicionado y con la asistencia y supervisión del ayahuasquero conocedor del flujo de estas energías. Cobra gran importancia el principio que hemos estado reiterando. Este es saber cómo funciona la ayahuasca y a partir de este conocimiento asumir la actitud correspondiente. El aceptar, el dejarse llevar, el agradecer y sincronizar con la energía sublime de la ayahuasca. Gracias, ayahuasca, por hacernos morir sin morir, por hacernos despertar y mejorar. Salud.